Espero que estés bien, y si no, que tu día mejore. Es un placer estar aquí esta noche para compartir algunas historias de fantasmas con ustedes. Siéntete libre de tomar tu café, llamar a tu amigo o tomar tu bebida caliente favorita y relajarte. Cierra los ojos y déjate envolver por estas narrativas nocturnas. Mi tía Marcela, cierto día que comenzó pacíficamente, de repente dio un giro inesperado. Ella siempre pareció ser la más robusta de todos nosotros, a pesar de que pasó la mayor parte de su vida en un hospital psiquiátrico. Lo cierto es que, esa mañana, algo cambió en su esencia. Sus palabras no cesaban y hablaba incansablemente de voces que la visitaban por las noches, mencionando entes que rondaban la casa. En la familia, durante varias generaciones, no teníamos conocimiento de las enfermedades mentales y las hermanas de mi abuela seguían siendo un misterio para nosotros. La situación de mi tía Marcela empeoró rápidamente, al punto que era casi imposible dejarla sola cuando la trajimos de regreso a casa. Al explicar al personal del hospital el peculiar comportamiento de mi tía, incluidas las voces e interacciones con estos entes, advirtieron sobre la importancia de tener cuidado al mencionar a Carlota, la voz que la perturbaba y la llevaba a ataques violentos. Para mis tíos, fue cuando empezó a escuchar esta voz que mi tía pobre se convirtió en un caso difícil de controlar. Después de semanas en el hospital psiquiátrico, donde intentaron controlar sus dolencias con medicamentos, su condición solo empeoró. Con su salud completamente debilitada, la llevaron de urgencia al hospital, donde una serie de pruebas revelaron un cáncer avanzado, que se había extendido a varios órganos. A los pocos días, mi pobre tía se consumió y sucumbió a la enfermedad. De la noche a la mañana pasó de ser perfectamente normal a no quedar nada más que los recuerdos de los más pequeños, quienes no compartieron muchas palabras con nosotros. Después de ese episodio, decidieron que sería más saludable recordarla como la joven encantadora y brillante que todos admirábamos tanto. Esta se ha convertido en la forma más saludable de afrontar la pérdida. Empezamos a centrarnos en los recuerdos más bonitos que nos dejó, pero el ambiente en casa de sus abuelos nunca volvió a ser el mismo. Alguna vez fue un lugar espacioso que albergó a varias familias, pero ahora parecía estar perseguido por un fantasma. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero la sensación de que su presencia aún persistía era innegable. Los pasillos empezaron a ser evitados por los más jóvenes, especialmente de noche, cuando mi abuela ya no estaba en la cocina. El patio, que alguna vez fue escenario de nuestros juegos de escondite, se convirtió en un lugar temido por las miradas oscuras que parecían emanar de los rincones más oscuros. Pasos misteriosos resonaban por los pasillos, especialmente alrededor de las 3 de la madrugada, cuando algunos de nosotros nos despertábamos sin motivo aparente. Aunque yo personalmente no presencié la supuesta aparición, 2 primos afirmaron haber visto una figura femenina vestida de negro, cuyo rostro permaneció oculto, revelando solo ojos brillantes en la oscuridad. Se movía de una manera extraña, con la espalda arqueada y el cuello torcido, pareciéndose a una criatura salida de inquietantes pesadillas. Reacio a creer esta grotesca descripción, preferí imaginar que la figura era el espíritu de mi tía. Sin embargo, cuando mis primos finalmente contaron la historia a mi madre, la persona en la que más confiaban, nos sorprendimos. Mi madre insistió en que repitieran la descripción de la entidad que rondaba la casa, haciendo la historia más real e inquietante. Eso fue exactamente lo que presenciaron. No puedo tragarme esta historia, eso nos contó mi madre. Mira, por favor no lo compartas con nadie, especialmente con tu abuela, ella pasa mucho tiempo sola en esta casa. Pero eso es exactamente lo que me están describiendo, la mujer de negro a 4 patas, con la espalda torcida, esa es Carlota. Eso fue lo que vio la tía Marcela, lo que la hizo lastimar. Los médicos afirman que esto es evidencia de su esquizofrenia. Oye Uriel, hacía mucho que quería contarte esta historia. Llevo mucho tiempo ordenando. En el podcast no aparece mi nombre. Me gustaría compartir esta experiencia de forma totalmente anónima, ya que mis padres aún viven en esa casa, ubicada en una zona muy conocida de la ciudad. Todo comenzó cuando nos mudamos de Los Ángeles a Tijuana, enfrentando desafíos de adaptación. De un familiar a otro, como dicen, al cabo de 3 días, tanto los muertos como los invitados empiezan a apestar. Mi padre, a pesar de tener todos sus documentos en regla, no logró encontrar un trabajo estable. Mi madre también intentó ayudar con los gastos. Con dificultades tomamos la decisión de regresar a México. La idea era que mi padre siguiera trabajando en Estados Unidos mientras vivíamos en Tijuana, escenario común para muchas familias. Regresamos prácticamente con las manos vacías, viviendo con uno de los hermanos de mi madre en la Colonia México, muy cerca del centro de Tijuana. Tiempo después, tuvimos que salir abruptamente de su casa, sin entrar en detalles, simplemente ya no éramos bienvenidos.
A la hora de buscar un lugar donde quedarnos, alquilamos una pequeña casa en la colonia Paraderas de la Mesa, ubicada en Cerro Colorado, frente al Panteón de los Olivos. Nuestra vida empezó a mejorar allí. Por fin teníamos un espacio que era solo nuestro. Además, éramos muy cercanos a la familia de mi padre, quienes nos brindaron un gran apoyo. Podemos decir que realmente empezamos a vivir. Mi madre comenzó a trabajar de noche en una fábrica, mientras mi padre se quedó en el otro lado, consiguiendo un trabajo estable en Denver, Colorado. Debido a la distancia, apenas nos estábamos adaptando. Nos reuníamos mensualmente, incluso con el nuevo trabajo de mi padre. Fueron días difíciles, con recursos limitados, pero gracias a Dios nunca pasamos hambre. Con el tiempo, mi viejo empezó a ahorrar dinero para comprarse un coche, con el objetivo de visitarnos más a menudo. Mi madre se hizo amiga de una señora que tenía una casa en venta, muy cerca del lugar donde estábamos alquilando. Era una residencia modesta, pero a un precio razonable. Mi padre logró pagarlo con el dinero que ahorró para el auto. Sin mucha deliberación, decidieron cerrar el trato. Parecía una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. La nueva zona tenía fama de ser un poco sospechosa. Y, de hecho, estuvo plagado de problemas. No hay agua potable ni alcantarillado, pero prometieron que pronto mejorarían todos los servicios. No recuerdo exactamente cuándo, pero un buen día mis padres se detuvieron con esta mujer y nos arrastraron a ver nuestro nuevo hogar. La calle era prácticamente un déjà vu. Disfruté los días yendo a la escuela y la vida parecía seguir su curso. Caminamos tanto que pensé que íbamos a terminar en la punta del Cerro Colorado, donde hay una cueva famosa aquí en Tijuana. El barrio estaba prácticamente vacío. En aquella época, solo existían un puñado de casas de madera, todas sencillas. La nuestra era una de las pocas construidas con bloques de cemento. Mis padres invirtieron 2 meses para transformarlo en un rincón habitable. Llamaron a un albañil para que hiciera trabajos en las paredes y el piso. Y todavía quedaba una capa de pintura. Las paredes, anteriormente desnudas, dejaron al descubierto una pequeña puerta durante las obras. Mi padre y el albañil tuvieron que descender a un sótano por unas escaleras casi podridas debido a la humedad. Con una linterna iluminaron la habitación y se toparon con una pared cubierta de extrañas y deformes figuras, una estrella invertida diseñada como un pentagrama, una huilla y libros que parecían contener instrucciones para rituales en los estantes. Habían dejado botes de cristal con fotografías y pins. La escena era extraña, algo entre una figura humanoide y lo que parecía ser un caballo con características humanas. Las vasijas contenían un líquido viscoso, creando una atmósfera aún más siniestra. Mis padres decidieron poner fin al asunto, evitando crear conjeturas inquietantes. Después de todo, esa casa ya era nuestra y todo el dinero de la familia había sido invertido en ella. Limpiaron el sótano, tiraron la basura y cerraron la habitación con candado, sin saber qué hacer con ella. El tiempo se convirtió en una especie de depósito y mi padre se quedó con nosotros una semana más. Era una estrategia para enviar un mensaje a los sinvergüenzas que, durante años, habían convertido nuestra casa en un auténtico circo. Se dieron cuenta que el lugar ya no estaba abandonado, ahora había un hombre viviendo con nosotros. Algunas noches estos delincuentes intentaron invadir, pero cuando se encontraron con mi padre prefirieron escapar. Finalmente, tuvo que regresar a Denver para seguir trabajando. Entonces mi madre decidió dejar su trabajo en la fábrica para asegurarse de que no estuviéramos solos por la noche durante largos periodos de tiempo. Durante un tiempo reinó la paz en nuestro nuevo hogar. Sentimos una especie de aislamiento del mundo, casi en la cima de la colina. En ese momento, el bulevar que cruzaba nuestra colonia estaba prácticamente desierto, con algunas fábricas y algún camión aquí y allá, donde la gente hacía sus mandados. Una noche, mi madre se despertó para ir al baño. Mientras ella estaba en el patio, movimos la pesada silla que usábamos para cerrar la puerta. Me levanté para seguirla, evitando que se quedara sola. Cuando regresamos del baño, sucedió algo inusual. Los ruidos nos hicieron creer que alguien deambulaba por la casa, como buscando una entrada. Había varias personas, y lo más peculiar era que parecían estar recitando algún tipo de oración. Mi madre sospechó que se trataba de una panda de adictos, y su miedo era tan grande que cogió un cuchillo de la cocina, dispuesta a cualquier defensa necesaria. Desperté a mis hermanas y todas nos refugiamos en la habitación de mis padres. Después de unos 10 minutos, los soplos cesaron. Mi madre miró por la ventana, aún atenazada por el miedo, levantando con cautela la cortina. Por curiosidad, yo hice lo mismo, y lo que presencié fue tan impactante que la imagen aún resuena en mi mente hasta el día de hoy. Esas mujeres afuera vestían ropas similares a los hábitos de las monjas. Encendieron velas mientras se dirigían rápidamente hacia la punta del cerro, donde estaba la cueva.
Además de las oraciones, lo que más me impresionó fue que, mientras tocaban el suelo, entre gritos pronunciaban palabras profanas. Los elogios persistieron y no los perdimos de vista hasta que desaparecieron en la oscuridad y sus velas se apagaron por completo. Esa noche el sueño nos evitó, manteniéndonos despiertos con miedo, alertas por su posible regreso. Mi madre consideró la posibilidad de que las mujeres estuvieran involucradas en algún culto satánico. A los pocos días mi tía nos hizo una visita para que la soledad no nos asfixiara. Mientras veía televisión con mis hermanas y primas, mi madre salió a sacar la basura y regresó visiblemente molesta, cerrando la puerta. Al informar a mi tía, ella mencionó haber visto a una mujer merodeando por el jardín, hablando un idioma extraño que se parecía al latín. Inmediatamente, mis primos y yo miramos hacia afuera e identificamos a una anciana que pronunciaba palabras incomprensibles y luego escupía en el patio. Con gestos salvajes y gruñidos, con aspecto de mono, apareció otra mujer más joven, presumiblemente su hija. En un impulso por calmar la situación, mi madre intentó intervenir, pero terminó explotando de ira. «Oiga señora, tenga cuidado. Tengo 2 hijas pequeñas. Imagínese si un día salen y se encuentran con esta escena. No me importa lo que haga con su vida, pero en esta familia somos cristianos y no tolero estas cosas, prácticas extrañas», dijo exasperada. La joven, visiblemente avergonzada, pidió disculpas y explicó que su madre era anciana y estaba enferma, perdiendo el conocimiento en varios momentos y aprovechando cualquier oportunidad para escapar. «Lo siento, de verdad. Prometo que esto no volverá a suceder», aseguró mientras se marchaban. Mi madre, aunque se sintió avergonzada por el tono alto, no pudo resistirse a preguntar qué hacía la madre de la joven en nuestra casa. Originaria de Serra Tarahumara, la mujer explicó que no tenía malas intenciones. Al contrario, estaba realizando un ritual protector. Su objetivo era protegernos de los acontecimientos en casa que, según ella, estaban influyendo en nuestra residencia. Mi madre se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. En los días siguientes permaneció inquieta, buscando información de los pocos vecinos de la colonia para entender la historia de nuestra casa. La realidad la golpeó como un balde de agua helada. Los informes indicaron que miembros de una comunidad religiosa comenzaron a preparar el terreno para construir allí. Eran personas excéntricas, solitarias y sin interacciones fuera de su comunidad. El vecindario desconocía su religión específica. Hasta allí se trasladó una mujer, acompañada de sus hijas, todas menores de 13 años. Sorprendentemente, las niñas no asistieron a la escuela. Los niños rara vez se aventuraban a jugar con los demás y solo salían por la noche a recoger hierbas en la colina. Eran comunes las visitas nocturnas, cuando individuos de una congregación aparecían para realizar algún tipo de ritual. El sonido de alabanzas, gritos y lamentos resonó en la zona. En una época en la que llamar a la policía era prácticamente imposible, con falta de agua potable en la colonia y sin líneas telefónicas, además de raros patrullajes, los vecinos no tenían recursos. Comenzó a difundirse un rumor que sugería que en la casa se practicaba brujería. Nadie sabía a dónde fueron estas personas ni cuándo se fueron, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La residencia estuvo deshabitada durante años hasta que mis padres la compraron. Vale la pena señalar que lo que compartí es solo la punta del iceberg de lo que vivimos. Meses después de mudarnos, comenzamos a darnos cuenta de la verdadera naturaleza de una casa supuestamente encantada. Sin entrar en detalles, acabamos buscando ayuda de una persona especializada en exorcismos para afrontar la situación. Después de varios intentos fallidos de bendiciones, nos dijeron que en el sótano había un portal, una apertura a seres de otro mundo. Este portal, al parecer, no podía cerrarse por completo. Gracias Uriel por tomarte el tiempo de leer mi historia. Espero escucharlo narrado por tu voz. Te agradezco más que nadie por seguir compartiendo historias de terror esta noche. Recuerda, eres una parte esencial de estas narrativas nocturnas. Las historias solo cobran vida cuando alguien está dispuesto a escucharlas. Así que, siempre que sea posible, con tu familia o amigos, continúa contando historias. Anime a las personas a compartir las suyas. Mantenga vivas estas historias. Hay algo fascinante que descubres a través de las historias de fantasmas. Antes de continuar, los invito nuevamente a adquirir mi libro Historias de la Noche, disponible online y en todas las librerías cercanas. Si no lo encuentras, pregunta, y en la descripción de este episodio te dejamos el enlace.
Les agradezco su apoyo en este empeño de escribir ficción, crear historias de terror, y por supuesto, les agradezco inmensamente por seguir siguiendo y tolerando esta voz que, hace un mes, todavía no se recupera del todo. Sigamos con más narrativas esta noche. Hola comunidad. Mi nombre es Gilbert Aquino y soy un fiel oyente de Relatos en la Noche desde hace meses. Normalmente sintonizo el podcast cuando regreso a casa después del trabajo, y esta es la primera vez que decido compartir una de las innumerables historias que tengo con ustedes. Soy de Celaya, Guanajuato, y por casualidades del destino, mi novia vive en San Miguel de Allende, una encantadora ciudad un poco alejada de la mía. Seguro que muchos de vosotros conocéis este lugar, un atractivo turístico con sus tranquilas calles adoquinadas y una iglesia gótica que destaca desde cualquier lugar de la ciudad. Realmente es un lugar hermoso. A pesar de la distancia, que se tarda entre 40 minutos y una hora en moto, no lo considero un problema, ya que disfruto mucho viajando por carretera. Desafortunadamente, no podemos reunirnos a menudo. Entonces, cuando visito a mi novia, me propongo disfrutar el viaje y dedicar todo el día a estar con ella. Salgo de casa alrededor de las 8 de la mañana y llego a Celaya alrededor de las 11 o 12 del mediodía de regreso. La carretera suele estar prácticamente desierta a esta hora. En las cercanías de San Miguel se encuentra el Puente del Fraile, conocido por los vecinos que frecuentan el lugar. Un día, mientras regresaba a mi casa, me encontré con una persona alta y delgada al costado del camino. Supuse que era un hombre que vestía un abrigo y un sombrero negros. Al pasar junto a él no sentí miedo, simplemente seguí mi camino. En este tramo de vía son comunes los peatones, especialmente aquellos que se reúnen para realizar rituales debajo del puente. El individuo permanecía inmóvil en el mismo lugar cada vez que regresaba de la casa de mi novia. Él estaba allí, sin ningún movimiento, solo mirando. Aunque no me considero escéptico, he sido testigo de sucesos paranormales en esta misma zona de la vía. Una vez vi bolas de fuego cruzando de una colina a otra y una noche decidí detenerme. No negaré que sentí un alivio cuando dejé de verlo. Con cada aparición, me envolvía un sentimiento extraño e incómodo. Sin embargo, la parte más intrigante ocurrió días después, mientras limpiaba mi habitación. Después de escuchar el episodio del crucifijo del padre Lucas, desconecté mi celular del altavoz y salí a regar las plantas del balcón. Inexplicablemente, el altavoz empezó a funcionar por sí solo otra vez, emitiendo solo estática. En ese momento, una voz estridente resonó. Parecía que el episodio Historias de la Noche había dejado un impacto inquietante. Un mal presentimiento se apoderó de mí, llevándome a dar una caminata por la colonia para calmar mis nervios. Después de ese momento, todo pareció volver a la normalidad. Seguí visitando a mi novia, buscando al hombre vestido de negro de camino a casa. Afortunadamente no lo vi por un tiempo. Sin embargo, recientemente, al despertarme en medio de la noche, me enfrenté a una visión aterradora. Cuando revisé mi teléfono celular, marcaba las 3:15. Una sensación de observación se cernía sobre mí. Mientras miraba por la ventana hacia la luna, estaba el hombre que solía estar al costado del camino, ahora en mi porche. Al no tener el valor de levantarme de la cama, simplemente cerré las puertas, enfrentando varias miradas desconcertantes. Había desaparecido por unos segundos y cuando volví a abrir los ojos, simplemente ya no estaba allí. Durante semanas, esta ausencia me molestó. Me desperté en mitad de la noche sintiendo una mirada intensa sobre mí, sin el valor de mirar hacia el balcón. Sabía, instintivamente, que el hombre estaba allí, su presencia flotando, una mirada pesada sobre mí. Busqué a mi madre para compartir mi angustia y, para mi sorpresa, ella me creyó. Una amiga de mi madre también confirmó haber visto una sombra alta y esbelta entrando a nuestra casa en varias ocasiones nocturnas. Su propio hijo había sido testigo de la misma figura sombría. Mamá cree que sin darme cuenta traje a este hombre del camino a nuestra casa. Ahora, solo puedo dormir de cara a la pared, con miedo de volver a enfrentarme al espectro, con miedo de mirar en la dirección equivocada al despertar, donde siempre está presente en la ventana. Comparto mi experiencia para ver si alguien más en la comunidad se ha enfrentado a algo similar, si alguno de ustedes también ha traído un espíritu a casa. Gracias por escuchar mi historia. Si hay alguna novedad, no dudaré en compartirla con todos vosotros.